Welcome to Financial Repression Authority's Roundtable Insight, where the best fund managers, economists, and industry leaders discuss the key investment issues and challenges in the current macroeconomic environment. Y está también aquí Martín Gimoreta, que es CEO de la Fundación Atlas en Buenos Aires. Martín, ¿cómo estás en Buenos Aires? ¿Cómo están? ¿Cómo están los dos? ¿Cómo están todos acá? Muy bien en Buenos Aires. Con mucho calor, pero muy bien. Bueno, muy bien. ¿Y Agustín en Miami? Todo muy bien. En Miami. ¿Cómo te va? Huracán estos días? ¿Cómo te va, Alejandro? Por aquí todo bien. Por acá, lo que es la zona de Miami, el sur de la Florida, estamos todos muy bien, estamos a pleno sol. Por supuesto, expectante de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero sobre todo aquí en Estados Unidos, que tiene regiones que a veces son afectadas precisamente por fenómenos climatológicos. Bueno, iba a estar también Daniel Lacalle, que es uno de los mejores economistas de España, si no el mejor, pero lamentablemente un cambio de horario en el último momento no puede estar, pero después vamos a, en la grabación, a los que lo vean grabado van a ver un video grabado por él muy bueno. Estamos, como digo, acá en Arco Madrid, que es una de las ferias de arte contemporáneo más importantes de Europa y por tanto del mundo, y nada, nos convoca hoy charlando un poquito acá con Alex, especialista en el tema, sobre creatividad, sobre el título de la charla era como que lo importante para triunfar no es el dinero, el capital, sino la libertad para crear, ¿no? Entonces, empezando un poquito con esto, y bueno, en el video, para los que lo vieron antes, en el video de Daniel Lacalle nos contaba, lo resumo rápidamente, de cómo la libertad es muy importante para los artistas, ¿no? Porque tienen la posibilidad de crear sin ataduras, en contraposición con sistemas totalitarios como el comunismo, donde los artistas tienen que responder al arte oficial, porque si no, sencillamente los censuran, ¿no? O sea que, bueno, un poquito, Alex, contanos un poquito lo que viste acá en Arco hasta ahora. Hoy se inauguró, y bueno, empezamos por eso. Contanos un poquito qué te parece Arco. Arco es una feria espectacular, es la feria más grande del mundo en habla hispana, pero además es una de las más grandes del mundo en general. Son algo así como 200 galerías, es mucho eso, y tiene por supuesto un programa de secciones curadas, tiene conferencias, se volvió un centro cultural de impacto global en Madrid. No es una feria de arte español o arte madrileño, sino que es una feria de arte global que pasa en Madrid. La visita muchísima gente. Hoy es la preinauguración, la inauguración es mañana, que viene el rey y un montón de otros personajes ilustres, y se llena de gente. También tiene esas características que en muchos países las ferias de arte son un evento elitista que un grupo muy chiquito de coleccionistas visita, mientras que esta feria es masiva. Por supuesto que también tiene un público de coleccionismo y de críticos y de museos importante, pero tiene también un público al que le gusta visitar esta feria como uno visita un museo, para entender de qué va. Yo soy coleccionista, colecciono arte contemporáneo principalmente argentino desde hace algunos años, y entonces el tema se te ha ocurrido, Alex, muchas gracias por la invitación y a tu socio para esta charla. El tema este de entender, como dice el título, hasta dónde es el dinero, el capital, o hasta dónde es la libertad, la posibilidad de ser creativo, que determina el éxito, que son un signo del éxito, que ayudan a hacer el éxito. ¿Cuál de las dos es? Sí, con vos de eso sabes mucho, porque de hecho has creado algunas empresas casi de la nada, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que partir de la base que estamos hablando de algo que es felicidad, dinero y libertad creativa. Las tres son, los tres son bienes buscados por la gente. O sea, muy poca gente va a decir que quiero tener menos dinero, o ser más infeliz, o tener menos libertad.
Todo el mundo quiere tener más dinero, más libertad y ser más feliz. Ahora, el punto es cuáles son las interrelaciones entre estos tres fenómenos y cuál determina más, cuál termina siendo más relevante al final. Entonces, mira, una cosa, hice algo, a mí me gusta siempre arrancar con datos, y entonces me puse a fijar qué hay desde el punto de vista de evidencia sobre lo que de verdad impacta la felicidad, ¿no? Y hubo un estudio que organizó hace unos 10 años la universidad de, una universidad de Nueva Zelanda, Victoria se llama, Victoria Wellington, que durante 40 años monitoreó en 63 países, son algunos cientos de miles de personas, 200.000 o 400.000, un número muy grande, no hay ninguna base de datos tan grande sobre este tema, y midió y correlacionó ingresos per cápita, GDP, etcétera, y los combinó con temas que tienen que ver con libertad para moverse, libertad para crear, libertad política, etcétera, todos los tipos de libertades. Y después correlacionó eso con síntomas de felicidad, por ejemplo, menores tasas de ansiedad, menores tasas de depresión, mayores tasas de visitas a lugares, etc. Y llegó a la conclusión, interesantemente, que casi across the board, casi en todos los países, casi en todas las poblaciones, se priorizó la libertad por arriba del dinero. Con unas dos salvedades que voy a decir ahora. Pero en general, eso para mí fue interesante, porque quiere decir que, más allá de lo que digan los medios, más allá de lo que digan los políticos, a la gente cuando se investiga, y consistentemente en todo tipo de países, y a lo largo de 40 años, para ellos es más determinante la libertad para crear real y percibida que tener más plata en la cuenta. Sin embargo, hay dos salvedades. Uno es, hay un límite abajo del cual el capital se vuelve totalmente indispensable. Si uno no tiene necesidades básicas insatisfechas, si uno no está con un mínimo de salud, de alimentos, etc., en ese momento el trade-off entre un poco más libre y poder vivir, no sobrevivir, cambia. Y ahí la gente prefiere más el capital. Arriba de ese, por eso es tan peligroso cuando la gente pasa abajo de esa barrera, como por ejemplo en Venezuela, ¿no? Porque entonces pierde el incentivo para pelear por la libertad, porque le deja de interesar porque lo único que interesa lo otro. Es trágico, porque el régimen que empobrece, después genera los incentivos para seguir en la pobreza. Sí, ¿no? además, eso es dependiente. Sí, eso es dependiente, es terrible, ¿no? Pero con esa salvedad, y con otro comentario, además, que es que mucha de la gente que dice que prioriza el capital por sobre la libertad, cuando se le pregunta para qué quiere el capital, la explicación es para ser más libre. ¿Entendés? Entonces, en el fondo, indirectamente, de todas maneras está diciendo que le gusta la libertad. Porque lo que te dice es, el capital me compra tiempo libre, me compra la libertad de poder tener opciones, me compra opciones de hacer cosas diferentes, al fondo me compra libertad. Entonces, volvemos al mismo punto. En el fondo, en la medida que uno tenga la libertad, el capital pasa a ser menos relevante. Bueno, tiré esto así como disparador, que me gustó, porque Sí, muy bueno. no somos raros ni locos. No, Más allá de lo que diga la prensa o los políticos, la gente común está de acuerdo con esto. sí, sin ninguna duda. Martín, ¿alguna reflexión al respecto? ¿Algo que quieres agregar? Sí, bueno, mientras hablaba Alex, preguntaba también por qué a veces algunos regímenes populistas buscan tal vez tener porcentajes altos de la población por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Para hacer que el foco de su energía no esté en la creación, en alcanzar sus sueños, en abrir nuevos caminos, en reflexionar, sino estén preocupados en la supervivencia, ¿no? Uno ve el caso de Argentina, la mitad de la población bajo la línea de pobreza, Venezuela, por ejemplo, 9 de cada 10, y entendemos esta correlación, y a pesar de esto, en muchos casos en sectores bajos, hay emprendedores, tal vez con los límites naturales de la situación, pero emprendedores porque ante la falta también de empleo, la única opción que tienen es emprender, crear un pequeño negocio o no sobrevivir, ¿no? Así es, sí, tal cual. Agustín, ¿alguna reflexión?
Bueno, yo creo que aquí en Miami y todo lo que es Estados Unidos está reflejando algunos síntomas que también se repiten en América Latina y, por qué no, en Europa, ¿no? Aquí el arte es muy importante y convoca a mucha gente, por lo tanto, da respuesta a esto que están ustedes conversando. Y yo digo el arte porque ha sido una revolución más cuando uno habla del PBI, cuando uno habla de la deuda externa, las crisis económicas. De repente hay sectores que movilizan mucha gente y yo estaba pensando mientras tanto cómo Miami ha convocado a tanta gente que vino de todo el mundo, quizás escapando por el COVID de su país, para venir para aquí, para ver si aquí no le repercute lo mismo y genera algún tipo de situación económica favorable. Bueno, todo eso está sucediendo, por ejemplo, aquí en Miami. Bien, bien, bien. Cuando Sí. estaba mirando un poco sobre ese tema, a ver qué había, algo que me llamó la atención es, no sé quién fue, pero alguien hizo este comentario de que los seres humanos en alguna medida somos como los animales que tienen mucha sabiduría. Y hablaba de un pájaro, que si uno quiere agarrar un pájaro y lo quiere seducir con un pedacito de pan, el pájaro se va a acercar al pan, pero siempre cuando llega el momento de elegir entre el pan o escapar y seguir siendo libre, se escapa sin el pan y sale volando. Y en el fondo está haciendo el trade-off, o sea, de correr el riesgo de que lo agarres o salir volando. Y el animal siempre va a elegir al final volar y la libertad y quedarse sin el pan, ¿no? Y me pareció una metáfora muy linda y muy real, ¿no? Yo creo que otra persona, no me acuerdo quién era, decía, miren, es difícil que alguien esté dispuesto a morir por más capital, y hay mucha gente dispuesta a morir por tener la libertad. Y la historia lo muestra esto por todos los lados. Después, Viktor Frankl, este psiquiatra que estuvo en Auschwitz varios años, casi 4 años, y sobrevivió, y desarrolló una teoría psicológica muy interesante, y escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido, y tiene mucho que ver la libertad. Él decía que incluso en Auschwitz, donde es difícil imaginarse un entorno menos libre, ¿no? Porque todo está condicionado, uno se levanta una hora, es obligado a trabajar forzadamente, no tiene ningún bien suyo, no puede decidir nada. Y él decía, hasta en Auschwitz hay un espacio entre el estímulo y la reacción. Incluso en Auschwitz, entre el estímulo y la reacción. Y ese espacio es un espacio de libertad y de poder que todos tenemos siempre, aunque creamos que no lo tenemos. Y enfocarse en ese espacio de poder entre el estímulo que viene de afuera y la reacción que viene de adentro. Y ese poder que tenemos nosotros, que en el fondo es nuestra esencia, que es libre, enfocarnos en eso nos permite cualquier cosa, ¿no? Incluso sobrevivir en las condiciones más atroces como Auschwitz y de alguna manera alcanzar un nivel de satisfacción, sino felicidad. Y yo creo que es importantísimo eso, porque es como la base, el peor contexto. De ahí para arriba, bueno, mientras más libres, más felices, más, más plenos y más nosotros, ¿no? Tener el espacio para ser nosotros. Yo creo, y lo último que voy a decir, pero tengo como otro comentario, un filósofo japonés que se llama Yasuhiko Gen Kuchimura, que en un momento fue advisor nuestro. Él un día me dijo, siempre cuento esta anécdota, me dijo, mira, Alec, en toda la historia del universo, desde el Big Bang hasta hoy, nunca hubo otro Alec, nunca hubo, como yo, pero esto aplica a Alex, a cualquiera de todos nosotros, obviamente, nunca hubo otro igual, con el mismo ADN, las mismas circunstancias, y desde hoy hasta el fin del universo tampoco va a haber otro Alec. Eso quiere decir, si cada uno de nosotros no tiene la libertad de ser cada uno de nosotros al máximo potencial, el universo se pierde de eso que nosotros podríamos dar, porque es irreemplazable. Nunca ningún otro puede ser nosotros. Y entonces, tener la libertad para de verdad ser nosotros es fundamental y se vuelve metafísicamente un valor importantísimo para la sociedad entera, que cada individuo pueda ser lo que es y que tenga la libertad para conseguir, que además es la manera de ser felices, ¿no? Porque de esa manera todos vamos a ser más plenos. Y es algo que cuando lo piensan,
se da cuenta que es así. Todas las personas, desde el científico más sofisticado hasta el jardinero, son irreemplazables. Yo nunca voy a poder aportar lo que puede aportar el señor que limpia la basura, ni puedo aportar lo que puede aportar el científico que está descubriendo la cura del cáncer. Cada uno de nosotros tiene una potencia que si se realiza, él es feliz y el resto tenemos algo que de otra manera no tendríamos. Es el generar la libertad para que eso pase, es responsabilidad de todos y es lo que creo yo genera la felicidad colectiva, que en el fondo es lo que deberían buscar los políticos y bueno, toda la gente que tiene poder, que no lo hacen, ¿no? Se enfocan más en el poder que en dar libertad, que es para lo que deberían estar, ¿no? Pero bueno, esos son algunos comentarios. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Alguna reflexión, Martín? Sí, bueno, y mientras Dale. Alex comentaba lo que decía recién, estaba pensando en Stephen Hawking y su concepto de inteligencia adaptativa, ¿no? Una visión distinta a las inteligencias tradicionales, que analiza y concibe la inteligencia como la capacidad de adaptarse a contextos cambiantes, ¿no? Él lo ve en la evolución de las especies, pero también hoy en día en la era de la innovación lo vemos en la adaptación, la creación, la invención de nuevas soluciones en contextos de nuevas tecnologías, ¿no? Estamos avanzando a un ritmo nunca visto en la historia de nuestra especie a nivel invenciones, y cada nueva invención abre el abanico de nuevas invenciones, ¿no? Con lo cual nos cuesta mucho mirar hacia atrás 10 años y pensar cómo era nuestra vida, ¿no? Cómo era nuestra vida, cómo era una conferencia, cómo era una clase, cómo era conocer a una pareja tiempo atrás, y esto cambia y sigue cambiando, y bueno, hoy tenemos el enorme desafío de adaptarnos, crear, disfrutar el proceso, y lo peor que podría pasar es restringir estas opciones. Escuchaba el discurso de Putin hace algunos días, y cuando mostraba, digamos, como una amenaza toda esta movida dinámica de Occidente en favor de la libertad, y con un avance no sabemos hacia dónde, pero un progreso en favor de la libertad de elegir, ¿no? Y me parece que un poco su posición está marcada por el miedo a abandonar una zona de confort del pasado y arraigarse a algo que tiene un temor terrible de pensar qué es lo que viene, ¿no? Cuando estamos viendo que lo mejor viene cada día y lo mejor todavía está por venir. No podemos imaginar nuestras vidas en 10 años, 20 y ni hablar 50. Querido Alejandro, decía Frank Zappa, el músico norteamericano, que el socialismo produce música mala, arte malo, estancamiento social y personas realmente infelices. Y tenía toda la razón. La libertad de crear es clave para generar innovación, para generar creatividad, ¿no? Los regímenes totalitarios lo que hacen es limitar constantemente la capacidad de los creadores de generar su obra en libertad, no solamente de hacer lo que consideren correcto, sino de venderlo. Una de las cosas más importantes a la hora de valorar el arte es precisamente el hecho de que la razón por la que tiene un valor no es porque lo atesoremos y lo olvidemos, sino porque está disponible para todos y es fuente de debate, de crítica, de controversia y de libertad. En realidad, el arte es la expresión máxima de la libertad. Cuando viene impuesto por gobiernos o por cualquier otro ente supranacional, etcétera, obviamente es malo, es pobre, y además por una sencilla razón: el propio artista está limitándose a sí mismo para intentar complacer al poder político. Lo más importante, por lo tanto, en la creación es la libertad, y no hay libertad sin libertad económica. La idea de que va a haber libertad, pero no libertad económica, no tiene ningún sentido. Esos creadores precisamente pueden ser libres y crear lo que consideran
es la expresión de sus sentimientos, de su forma de ver la vida, etc., es precisamente, lo pueden conseguir porque son libres económicamente. Si no, no tienen ninguna libertad. Si son dependientes del Estado, estarán constantemente limitados por los designios políticos de aquellos que están en el poder político. De ahí la importancia de 1. La creatividad, 2. La innovación, 3. La libertad en su máxima expresión y la condición necesaria para la libertad, que es la libertad económica. Muy bien, Agustín. Agustín, ¿quieres agregar algo? Bueno, entonces vos ves una relación directa o indirecta entre la libertad personal, o sea, los países que tienen, donde las libertades individuales y las libertades políticas son más amplias, vos que estás en el tema de las ferias de arte y del arte, vos ves que hay más creatividad, hay más, más desarrollo del arte, más... La libertad es... Pareciera que sí, ¿no? Yo creo que la libertad es la base del desarrollo en casi cualquier dimensión. La libertad económica y los países que tienen creatividad, la libertad económica creo que ha generado, y la apertura y el poder ser libre entre geografías, etcétera, generado el boom de crecimiento del Producto Bruto Mundial más alto de la historia de la humanidad, ¿no? Es básicamente un logro de las políticas liberales. Y desde el punto de vista de creatividad, si nosotros miramos, por ejemplo, el aporte a la cultura, por ejemplo, un caso muy claro es China, la China comunista, el país con la población más grande del mundo, y la contribución a la cultura del mundo durante los años de Mao es más o menos cero. O sea, prácticamente no hubo. O sea, el país con mayor población del mundo prácticamente no aportó casi cero a la cultura del mundo. Mientras que países muy chiquititos, por ejemplo, como Holanda, en periodos del mundo donde Holanda era muy libre, pero el resto del mundo no lo era, concentró una producción artística fenomenal, como fue en el caso de Van Gogh y de muchos otros, ¿no? En el siglo XVI también, lo mismo. Y yo creo que una relación directa entre un espacio donde la gente puede expresarse y un espacio donde no es el caso. La Rusia comunista menos claro que la China porque venía con un arrastre muy potente cultural, entonces todavía produjo algunas cosas, pero de todas maneras cayó en picada la producción cultural, que otra vez se remontó una vez que se abrió. Lo que pasa es que también no es instantáneo el proceso, ¿no? Porque a veces implica redes, historia, y es importante que haya espacio para que estas cosas germinen y que lleve tiempo. Pero yo creo que sin duda hay muy pocas cosas más libres que el arte, porque tiene que ver, es muy difícil de definir el arte, hay muchas discusiones y muchas personas piensan que es algo diferente, pero todo el mundo coincide en que es una expresión no funcional, libre de las personas, y es creativa. Y hasta ahí todo el mundo está de acuerdo. Y lo que nosotros vemos cuando estamos en una feria como esta, algo que puede tomar formas muy diferentes. Hay arte más, lo que uno le vendría a la cabeza cuando piensa en arte, una pintura, una escultura. Después hay instalaciones, hay videos, hay performances, hay collages, hay cosas que cuando uno dice, bueno, ¿por qué textos? ¿Por qué eso es arte? Bueno, cuando uno empieza a entender, hay arte figurativo y abstracto, y conceptual, y geométrico. Y bueno, tantos tipos de arte puede haber como personas, ¿no? Y a veces, por lo menos en mi caso, el arte que me parece más atractivo justamente es el del borde, ese que no es mainstream, que no es estándar, que no es adaptaciones de algo que ya hay, que es algo que de verdad aporta nuevo, diferente, que nos hace cuestionar si es arte o no es arte. Genera esa pregunta. Ese es el arte que me gusta a mí. Yo creo que es lo que empuja el arte hacia adelante. Justamente lo que uno se cuestiona, bueno, esto es igual o que había o distinto, ¿es arte o no es arte? Cuando uno se pregunta eso, es que yo estoy más contento y me siento más inspirado por arte. Me genera curiosidad y me genera sí, una cosa linda, ¿no?
Pues sí, yo no podría jamás, incluso si pudiera, no sé, tener más beneficios económicos, jamás podría estar en un país con un régimen autoritario, que tendría que estar cuidándome qué decir y qué pensar y qué escribir. Jamás Qué haría hacer eso. y qué crear. Es desesperante. Esperante, pero al final la creatividad es una sola, ¿no? Ver que cada ser humano, cada cerebro, Sí. cada persona tiene está inclinada a un ámbito distinto, pero al final la creatividad es creatividad para todos. Sí. Si el gobierno no deja crear, la sociedad se muere. Culturalmente, políticamente, económicamente, de todos modos. Agustín, ¿te veo con ganas de decir algo? Sí, claro, sí, claro. El arte es todo lo que ustedes están conversando y cómo nos comprende a cada uno de nosotros. Fíjate vos lo que ha sucedido aquí en Miami, ¿no? Según datos de la Oficina de Visitantes de Convenciones del Gran Miami, desde el 2001, de manera sostenida, año tras año, la exposición Art Basel ha aumentado el impacto económico en Miami-Dade. Solamente hubo una excepción, el 2020, cuando todos fuimos de alguna manera capturados y maniatados por la pandemia, ¿no? La ocupación hotelera en el sur de la Florida, que promediaba el 70% durante los meses de otoño e invierno, llegó a un pico, y gracias al arte, al 85,5% durante el Miami Art Week del 2021. Y en 2022, las proyecciones indican que la cifra superó inclusive la del 2019. Ya hoy, 2023, las expectativas van a ser superadas por los datos que te acabo de pasar. Hay mucha expectativa y el arte está ocupando un lugar relevante no solo en la vida de la gente, sino también en la economía de los pueblos. Sí, muy bien. Martín. Sí, mientras Alex hablaba antes, venía a mi mente la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? Como polímata. Me gusta mucho el concepto de polímata que tiene que ver. Antes, cuando uno era chico en el colegio, nos decían, vos tenés que ser bueno en matemática o en literatura o en educación física, ¿no? Y la figura de da Vinci hace todo lo contrario, ¿no? Fue un gran artista, un gran pintor, imaginó el avión que se pudo inventar muchos siglos después, cruzó las fronteras de lo permitido en su momento, experimentando con cadáveres para intentar descubrir el funcionamiento de la anatomía humana y del cuerpo humano. Y vemos que la acción en distintos ámbitos sinergiza entre sí, y esto, el hecho de ser polímata, permite, digamos, crear distintos aspectos, ¿no? Por eso vemos, es tan importante el tema del arte y cómo el arte sinergiza con aspectos no artísticos también, ¿no? Nos permite imaginar, nos permite soñar, nos permite ir más allá de lo permitido, de lo que más allá de lo que en economía llamamos la frontera de posibilidad de producción incluso, y pensar lo que no nos animamos a pensar a nivel consciente incluso, ¿no? Y puede tener efectos incluso económicos a nivel negocios positivos, o si no los tiene, también puede llevarnos a hacer profundos replanteos respecto de nuestra visión sobre la vida, ¿no? Bueno, muy bueno. Richard, would you like to add any question? We can translate. Richard? Yes, hi. So yeah, I guess the title of this is on success does not rely on money, but the liberty for progress. And yeah, just wanted to emphasize or ask your thoughts also, Alex, how the Austrian School of Economics applies here, because this is very pertinent, very important to emphasize how the liberty for progress, eventually equates into success in the Austrian economics tradition. Yeah, just Alex, I guess, from our Point of Austrian view. School of Also, Economics tradition, Yes. yeah,
how that tradition links to the program focus, right? In terms of success does not rely on money, but the liberty for progress, right? So in the spirit of the Austrian School of Economics, the pursuit of liberty, freedoms and liberties, especially at the individual level, is very key to progress, if you wanted to speak to that. Ya, nada, bueno, Richard estaba preguntando, estaba diciendo que, bueno, que la Escuela Austríaca de Economía, que se basa en la libertad de mercado, lo importante que es la creatividad, precisamente para el progreso, ¿no? La libertad lo importante que es la posibilidad de crear, la libertad para crear, precisamente para crear riqueza, ¿no? O sea, la creación de riqueza parte precisamente de la libertad individual para tener la posibilidad de hacerlo. Cuando los gobiernos impiden eso, coartan la posibilidad de que las personas creen, entonces cuando sobreviene la pobreza, ¿no? Es decir, está clarísimo que la libertad de mercado tiene que ver con la capacidad de crear, y es esta capacidad de crear lo que realmente es el recurso más importante que tiene el ser humano. El recurso más importante, siempre se habla de los recursos naturales. El recurso natural más importante que existe es el ser humano y su capacidad creadora. No sirve de nada el petróleo si está bajo tierra, no sirve de nada la madera, ni la piedra, ni ningún recurso si no existe la creatividad del cerebro humano para utilizar esos recursos, ¿no? El principal recurso natural es el cerebro humano, y entonces cuanto más libertad hay para crear, cuanto más libertad hay para usar ese cerebro, esa creatividad, y cuanto más riqueza va a haber en un país. Esta es un poco la lección de la Escuela Austríaca de Economía, que lo importante, insisto, es esta capacidad de crear, es el principal recurso que tiene la sociedad, la capacidad de crear, y no la cosa material, sino la creatividad humana. Alex, ¿alguna? Sí. No, yo creo que estoy de acuerdo. Creo que no tenemos que perder de vista que esta historia de libertad, que a lo largo de la historia de la humanidad, en muy pocos casos se dio. Tenemos que entender que la norma en la historia de la humanidad ha sido regímenes autoritarios, sin libertad individual, donde toda la riqueza está concentrada en un grupo muy chiquitito, con algunas reglas que no son meritocráticas para transferir esa riqueza, y generalmente es por herencia o por simplemente por poder. Y es solamente en los últimos 250 años que en algunas partes del mundo surgen sistemas económicos y políticos más libres, y aparece el capitalismo, y aparecen distintas versiones de democracias republicanas, pero que incluso en el pico y hasta hoy representan algo así como 25 a 30% de la humanidad. Cuando uno piensa eso, todavía 70% aproximadamente de la humanidad no se beneficia de las repercusiones, las implicancias de sistemas económicos abiertos ni de democracias republicanas. Y es peor todavía el diagnóstico, porque a pesar de que es una minoría, el capitalismo y los sistemas abiertos económicos venían creciendo. Por eso Fukuyama había hablado del fin de la historia, y era la expectativa que estos sistemas iban a dominar. Sin embargo, en los últimos 20 años ha habido retrocesos. China es hoy mucho menos abierta y menos libre que lo que era hace 15 años. Rusia también, y empieza a verse en diferentes momentos, regulaciones, ataques a la prensa libre, sectores quedan afuera de donde pueda participar un cualquier individuo, solamente alguien con una licencia estatal puede participar, muchísimos controles a la libertad de expresión, ni hablar solamente de artistas, ni cualquiera que quiera expresarse, tiene que pasar un filtro
sobre si está siendo patriota o no con lo que dice, hace o sugiere. Y bueno, tenemos que darnos cuenta, hay incluso en Occidente, trágicamente, pseudofilósofos que opinan que tenemos que acostumbrarnos a sistemas cerrados y autoritarios y sin libertad, porque ese es el esquema natural para el ser humano y que la mayoría de la gente no debería ser libre porque no nació para ser libre y es ineficiente que sea libre. Mejor que esté controlada y que un iluminado decida, un grupo de iluminados decida nuestro futuro. Tristemente, hay gente que lo ve así. El otro día vi una persona popular en el mundo intelectual de Estados Unidos que decía que no hay que olvidarse que los seres humanos son animales hackeables como un software, ¿no? Se puede hackear. Y que al ser hackeables, en el fondo, los políticos y el Estado debería hackearnos para influir en las conductas, para que la gente haga lo que un burócrata en algún lado del mundo se le ocurre que tiene sentido que hagan. Hoy existen en Inglaterra, en Escocia y en otras partes, proyectos para buscar eficiencia en cómo vivir y que quieren que la gente no pueda salir de sus barrios, que se mantenga en sus barrios y que tenga que pagar si cambia de barrio con el argumento climatológico de que está consumiendo petróleo y lo que sea. Entonces, imagínense, atacar la libertad de movilidad tan esencial basada en que, bueno, si hay verdulerías y farmacias y un parque, ¿por qué alguien va a querer cambiar de barrio? Y entonces encuentra una racionalidad y una lógica que a nivel superficial puede llegar hasta hacer sentido, pero es un disparate porque se olvidan que obviamente lo que habría que priorizar es la felicidad de la gente y como decíamos al principio de la charla, esta está mucho más determinada por la libertad que por cualquier otra cosa. Y en ese contexto estamos en riesgo porque ya no es solo grupos que ocupan el poder en países autoritarios que empujan esta agenda, sino desafortunadamente intelectuales dentro de, entre comillas, el mundo libre, que también apoyan esta agenda. Y eso es terrible, o sea, es que atacan desde adentro, ¿no? Sí, sí. Bueno, nada, puntualizando la cuestión que hacía Richard desde Toronto, efectivamente el principal recurso humano es la libertad personal para crear. El principal recurso humano es el cerebro humano y su capacidad creativa. El principal recurso humano no es ni el petróleo, ni el uranio, ni el agua, ni ninguna cosa de esta, ni el oro, ni los diamantes, ni ninguna cosa de esta. El principal recurso humano es el cerebro humano, y esto lo demuestra Japón, que es un país prácticamente sin petróleo, sin un recurso de estos, y sin embargo es mucho más rico y mucho más desarrollado que Argentina, que tiene de todo, porque ahí la libertad para crear es mayor, es decir, maximizan la utilización precisamente del mejor recurso humano, que es la creatividad de cada persona. Entonces, por eso es que son mucho más ricos, porque tienen, por la libertad que tienen para crear. Martín, ¿alguna reflexión tuya? Y en este sentido quería comentar, bueno, venía a mi mente básicamente, por un lado, el concepto de la mano invisible del mercado, ¿no? de Adam Smith, como una herramienta fundamental en el progreso de las naciones, lo que permite que los seres humanos intercambiando, busquemos qué demanda el otro, a qué precio, en qué envase, qué forma de entrega. Por ejemplo, por un lado, digamos, como una herramienta subvaluada hasta el momento que escribía Adam Smith para permitir esta salida masiva de la pobreza que tuvo la humanidad en los últimos siglos, y por el otro, el concepto de orden espontáneo de Hayek, ¿no? que muestra un poco el estadio actual de distintas áreas del conocimiento humano y de las vivencias humanas, ¿no? Digamos, la forma en la que los humanos vamos generando soluciones a nuevos problemas que van apareciendo a medida que aparecen las tecnologías. Hoy vemos, por ejemplo, en distintas plataformas de compra-venta en el mundo hay sistemas de solución de controversias mucho más eficientes y más rápidas que las soluciones judiciales, ¿no? Y que generan incentivos para que el comprador y el vendedor se porten bien, ¿no? Y esto achica los costos de transacción de una forma milagrosa, ¿no? Por eso el mercado y la libertad son milagros, ¿no? Que
permiten que orientemos todas nuestras energías hacia el bienestar del otro, ¿no? Una verdadera cooperación que incluso cuando hay mercado, y esto lo vemos en América Latina muy claramente, cuando hay intercambio comercial desaparecen las posibilidades de guerra, ¿no? Pensemos en los 70, Argentina y Brasil estaban cerca de la guerra, después distintas instituciones emergieron para permitir potenciar el comercio bilateral o del marco de Mercosur, que hay otras críticas para hacer entre paréntesis, pero el comercio elimina el fantasma de la guerra, lo mismo Argentina con Chile, ¿no? Había más de 250 puntos de conflicto limítrofe con Chile y el comercio hizo que generó los incentivos para solucionar los conflictos y que prevaleciera la paz y que el escenario del conflicto no fuera rentable para las partes implicadas y todos estemos mucho mejor y mucho más tranquilos. Me quedó dando vueltas una idea, cuando vos hablaste de que te gusta el arte edge, no el mainstream, ¿no? Claro, a lo mejor eso es lo que te ha hecho triunfar como empresario, ¿no? Eso de buscar el edge, ¿no? De no conformarte con el mainstream, sino estar buscando todo el tiempo horizontes nuevos, ¿no? Metas nuevas, tratando de crear algo nuevo, diferente, que no ha sido probado antes, ¿no? Porque, claro, si te quedas en el mainstream como la masa, nunca llegas a aportar nada nuevo. Es lo que, encima, lo que hace el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Una cosa nueva. Sí, yo creo que estar en el borde tiene por lo menos dos características que para mí son muy atractivas. Primero, el tema de la aventura, ¿no? Uno está en territorio, en uncharted ground, ¿no? Territorio que no fue mapeado, territorio nuevo. Eso quiere decir que, por definición, no hay muchos mapas, no hay orientaciones. Si uno quiere abrir un kiosco o una pizzería, las reglas de cómo hacerlas son relativamente, todo el mundo las conoce. El de una pizzería sabe cómo es, etc. Pero si uno quiere inventar una categoría que no existe o una geografía que no está siendo servida o algo innovador, tiene menos referencias. Existen siempre al final, por supuesto, indirectas muchas referencias, pero esa componente de aventura para mí es muy atractiva porque me genera mucha energía y me vitaliza y me divierte, me da muchísimo entusiasmo porque convierte el trabajo en un juego y creo que es mucho más divertido un juego que un esfuerzo rutinario que no tiene esa componente lúdica atrás. Cuando uno está en una aventura, por definición, creo yo, entonces parece mucho a un juego. Y creo que el jugar nos permite ser entusiastas y el entusiasmo es esencial para, por lo menos en mi caso, ser feliz. Esa es la primera característica. La segunda característica, creo yo, que hace atractivo estar en el borde, en esa parte más nueva, pasa por los retornos. El riesgo es más alto y entonces, por definición, las cosas pueden salir mal, que a mí me salen mal cada tanto, a veces muy mal, pero otras veces salen muy bien. Y cuando salen bien, el retorno es mucho más alto que en un proyecto más estándar. A veces, decenas de veces más relevante, ¿no? Entonces, esas dos cosas, el hecho de que haya un potencial premio más atractivo, si uno logra el éxito, pero además la aventura del proceso hasta conseguir el éxito, ¿no? También creo que la gente que se involucra en proyectos más aventureros como estos es gente que encaja más con mis preferencias, es gente más osada, gente menos conformista, es gente más curiosa, son almas más libres. Es lo opuesto a un burócrata soviético, digamos, ¿no? O sea, la otra punta. Bueno, ahí, eso para mí es muy atractivo. Sí. No, ese punto es muy, muy interesante. Justamente por eso, el ser humano nunca va a poder ser superado ni por la inteligencia artificial ni por los burócratas que son máquinas, porque tanto la inteligencia artificial como los burócratas están hechos para no fallar, es decir, para responder a pensamientos ya preconcebidos. Si la máquina no responde a pensamientos preconcebidos, falla. Es una máquina que está fallando.
Y lo mismo el burócrata. Si el burócrata no responde a un pensamiento preconcebido por el político, es un burócrata que está fallando. Justamente, eso es por qué el individuo nunca va a poder ser superado ni siquiera igualado ni por la máquina, ni por la inteligencia artificial, ni por el burócrata que es. Sí, el riesgo que tenemos es que por ahí no puede ser superados en algunas dimensiones. El problema es que ya la historia también nos demuestra que, aunque en general la historia evoluciona favorablemente, pueden haber ciclos largos, a veces de cientos de años, de retroceso. Y creo que desafortunadamente, a veces, por ejemplo, el acceso a una tecnología que permite un daño desproporcionado por gente que no tiene necesariamente las autolimitaciones o los valores que otros tienen, es un riesgo, porque lo pueden usar y temporariamente ejercer un dominio y romper el sistema, ¿no? Entonces, por eso que, como dice Elon Musk, hay que tener un cuidado bárbaro con esto de la inteligencia artificial, porque según cómo se la use, incluso si es que no se vuelve un cyborg con conciencia, etc., pero si le da un edge, una ventaja competitiva desproporcionada, aunque sea por un tiempo relativamente breve, a alguien que no tiene buenas intenciones, tal vez le alcanza ese tiempo para derrumbar a todos los demás y ejercer un dominio opresivo muy peligroso. Entonces, aunque al final en un sistema abierto ganaría siempre el hombre, podés puntualmente perder. Y hay situaciones en las que se puede perder todo. Pero bueno, es una discusión muy larga y complicada. Una bomba atómica, No lo quería decir, no es como la bomba atómica. Claro. O sea, el problema es que tuvimos Guerra Fría por 60 años y funcionó porque el poder disuasivo de los dos bandos era real y los dos creían que era suicida empezar. Con algunos desarrollos tecnológicos recientes, ya no se sabe si los dos tienen poder disuasivo. Hay dudas, no están seguros ni que sí ni que no. Pero hay mecanismos que han sido desarrollados que permiten, por ejemplo, una de las potencias, destruir en el aire un ataque nuclear del otro. Por lo que uno podría atacar y no ser atacado de vuelta. Con unos temas bastante sofisticados. Por eso son tan importantes los globos estos de China y otras cosas. Entonces, eso cambia todo, porque si entonces creíamos que teníamos una herramienta disuasiva que de repente no existe. Y uno puede perder y el otro ganar. No es lose-lose, es win-lose. No se sabe todavía. Antes se sabía que no, hoy no se sabe. Eso genera mucha inestabilidad en el sistema. Y la inteligencia artificial puede también ser parte de eso. Por ejemplo, un sistema de verdad inteligente, capaz de infiltrar la tecnología de otro país y capaz de parar el país, puede generar un descalabro inusitado, ¿no? Pero bueno, son temas complicados. Lo bueno es que en general la creatividad aplicada bien es lo más importante y lo que más pasa y es buenísimo. Creo que acá sí, Martín quería decir algo hace rato y estamos hablando nosotros. No te vemos, Martín, muy bien, perdona. No, simplemente coincidir con todo. No quería agregar nada más porque realmente la idea está muy clara respecto de los aspectos terriblemente positivos, pero a la vez las luces amarillas que se pueden encender ante un uso con ideas incorrectas, destructivas, de suma cero, ¿no? De la tecnología, que en el largo plazo el avance tecnológico sin dudas es positivo para la humanidad. Las preguntas aparecen en el medio, ¿no? Pero es muy claro, ¿no? Desde la caída del muro de Berlín, desde el fin de la Unión Soviética, hemos experimentado años de crecimiento nunca vistos y hoy en día parece emerger luces amarillas respecto de qué pasa con China, qué pasa con Rusia. Rusia, un país, como decimos, subdesarrollado, pero con riqueza energética, digamos, ¿no? Con lo que puede negociar con el resto del planeta, siendo a la vez el país más grande del mundo. Y China, bueno, 1 de cada 5 humanos es chino, digamos, y con un potencial, con un gran crecimiento y un potencial enorme, ¿no? Ahí vemos una economía de mercado, entre comillas, no totalmente de mercado, pero con un régimen autocrático en China, y a la vez las preguntas que nos hacemos respecto de las posibilidades de apertura política civil de China, ¿no? Que seguramente en algún momento se van a dar, pero no sabemos cuándo, ¿no? Y qué pasa mientras tanto.
Así que hay muchas preguntas en ese sentido. Bueno, muy bueno. Bueno, vamos a tener que ir terminando ya. O sea, vamos a ver, ¿usted quiere hacer alguna reflexión final para ir terminando, cerrando? He tenido muchos problemas de audio, no he podido seguir con atención porque se corta mucho, pero bueno, no, simplemente los felicito por el tratamiento de este tema tan importante y bueno, los saludo cordialmente desde aquí de Miami. Bueno, gracias, Agustín. Nos vemos en la próxima. Martín, ¿alguna reflexión final? No, simplemente agradecer a vos, Alex, por haber organizado este evento tan importante y a Alex por su aporte a este evento, pero también a nivel global por el aporte empresario, emprendedor, de sus iniciativas, sus empresas, las que vienen, las que vendrán, que es fundamental en este nuevo mundo que hoy disfrutamos, ¿no? Así que agradecerle profundamente. ¿Este es como Samués? No, por ahí, muchas gracias, Martín. Por ahí, último comentario que tiene que ver con el título y lo que hablamos al principio. Creo que no tenemos que perder de vista que al final ser libres, tener libertad creativa es un fin, mientras que tener dinero y ahorrar es un medio. Y no nos tenemos que olvidar de eso, que el fin es la libertad. Y generalmente cuando buscamos el dinero, en general estamos buscando un medio para ser más libres. Es una manera indirecta a veces de conseguir más libertad. Y poner las cosas en el orden correcto, porque eso es lo que va a generar nuestra felicidad y más prosperidad para toda la sociedad. Bueno, muchas gracias, Alex. Y por cierto, muchas gracias a la Galería Ferlitza, que es la que nos ha prestado el lugar aquí en el stand que tienen aquí en Arco Madrid. Así que nada, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Abrazos. Abrazo fuerte, muchas gracias. Chao, chao. Chao, Richard. Hasta luego. Bye. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Sí. ¿Ya? Ajá. Gracias a ti. Gracias. Okay. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. The FRA Roundtable Insight Show is for informational and educational purposes only and should not be considered as a solicitation or offer to purchase or sell any securities. The investments, investment strategies, and investment philosophies discussed or presented on the show each involve their own unique risk factors which are not discussed on the show. Any discussions among the panel participants or responses to listener inquiries are based on the personal opinions of the panel participants and do not take into consideration the listener's suitability, objectives, or risk tolerance. Please be advised that you invest or speculate at your own risk.